Monte de los Olivos, se complace en poner a su disposición sermones en audio, predicados principalmente por el pastor Salomón García Gil, así como ministradores invitados. Si le gusta, le invitamos a que se suscriba y le dé like, ya que eso es muy importante para el mantenimiento de este canal. Dios bendiga su vida. El sermón que escuchará tiene como título, Si puedes creer. Quiero invitarlo para que cerremos nuestros ojos. Gracias por este domingo. Gracias por todo lo que tú tienes para hacer entre nosotros. Gracias por la bendición que has dispuesto regalarle a nuestras vidas, por la pieza de retórica o de tu palabra que vas a poner en la mente y en el corazón de nuestras vidas, que nos va a bendecir para siempre. Te adoro, te bendigo, te glorifico. Gracias porque tú eres grande, eres maravilloso. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te adoro y te bendigo por siempre. Amén. Quiero invitarle para que busque en su Biblia el libro de Marcos, el capítulo 9, versos 23 y 24. Evangelio de San Marcos, el capítulo 9, versos 23 y 24. Los entendidos dicen que es el primero de los evangelios que se escribió. Ya después se escribió Mateo, después se escribió Juan y después se escribió Lucas. Y Lucas utilizó método para escribir tanto el libro de los Hechos como el libro de Lucas. Muy bien. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versos 23 y 24. Gracias al Señor. ¿Ya lo tiene? Muy bien, vamos a leer este pasaje. Y Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Hay frases de la Biblia que son elegantes, que son trascendentes, que están refinadas. Las escribieron los hombres que fueron tomados por el Espíritu Santo y no por voluntad ni iniciativa propia. Empezaron a escribir esas revelaciones. Y Marcos, él dice, de una forma muy especial y muy maravillosa, Jesús dijo: si puedes creer, ahí está la frase, al que cree todo le es posible. Esa frase es la que voy a retomar. Si puedes creer. La fe es un tema que está diseminado en todas las páginas del libro sagrado, de la Biblia. Permítame decir pues entonces que la fe es el legado de Dios para todos sus seguidores. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es una de las primeras virtudes teológicas que le permite a los hijos de Dios creer en el poder de Dios y creer en las sagradas escrituras, aun cuando no entendemos el proceder de Dios en su soberanía. Cuando Él guarda silencio, seguimos creyendo que Dios es bueno y que Dios es poderoso. Aun cuando no entendemos algunos aspectos o algunas partes de la Biblia que son profundas, que son de una revelación no tan fácil, seguimos creyendo que la Biblia es el libro sagrado y que la Biblia es la palabra de Dios. La fe, si me permite decirlo entonces, es como un puente que te permite accesar, que te permite llegar, que te conecta. Por la fe podemos afirmar entonces de una forma contundente que hay esperanza, que hay respuesta, que hay solución. Él está ahí. Aunque tú y yo no lo veamos, Él está con nosotros. Si esto es la fe, nosotros por la fe podemos declarar que la bendición postera será mayor que la primera. Menciono algunas declaraciones que la Biblia dice sobre la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6.
Porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. La fe. La fe es un legado que Dios nos ha dado. Y hay momentos que nuestra fe es elegante, está elevada, es trascendente. Hay ocasiones que nuestra fe está aterrada, está empolvada, está minimizada. No hay nada de fe. Hoy, uno de los casos que tenemos acerca de la fe, nosotros encontramos entonces que hay fe que necesita un apoyo, que necesita un incentivo, que necesita una ayuda, que necesita una motivación, que necesita un empujoncito. Esa fe necesita eso. Pero también, a la luz de lo que quiero compartirles sobre este tema, si puedes creer, hay fe que está limitada. O sea, en otras palabras, no existe la fe sin límites. La fe tiene límites, aún bajo el mismo poder de Dios, y aún bajo la misma soberanía de Dios, o aún por la incredulidad del hombre. La fe tiene límites, tiene sus obstáculos. Quiero compartir entonces con ustedes esta declaración que es muy importante. Yo desconozco en qué nivel, en qué grado viene tu fe. Desconozco hasta dónde es de fuerte y convincente tu fe, de manera que cuando viene el momento de la prueba, la partida del ser querido, la pérdida de las cosas materiales, la pérdida de la salud, cuando el doctor te dice, bajo su capacidad y la ciencia y toda la tecnología que tiene, te detectan una enfermedad incurable y te dicen, tienes una enfermedad incurable, tienes un cáncer en fase terminal, vas a durar nada más tanto tiempo de vida. Te dicen, no sé qué tan fuerte es la fe. O otro caso más fuerte, más impactante, de esas enfermedades sobrenaturales que la tecnología con toda su ciencia y con todos sus equipos de aparatos que tienen no te lo alcanzan a detectar. La persona tal vez ensordece, tal vez enmudece, o tal vez de repente es arrojado al suelo y empieza a rechinar los dientes y empieza a arrojar espumarajo y se empieza a vomitar, y lo llevan con el médico y el médico dice no tiene nada, le hacen análisis, no tiene nada, le hacen estudios, los meten a los aparatos competentes y te dicen no tiene nada. Pero el muchacho o tu pariente tiene algo, no puede dormir, está en depresión, está deprimido, va más allá. La Biblia o los teólogos le nombran posesión. Está apoderado el enemigo de él y lo llevan con los doctores y con los aparatos y no le encuentran nada. Pero resulta que está mudo, o resulta que está sordo, o resulta que es arrojado, se está secando en vida. Cuando es tirado al suelo pega solamente unos gritos, unos mugidos y solamente echa espumarajo y el padre está triste y no tiene nada. Situaciones como esas, donde la fe es minimizada o se hace añicos, y donde los que están cerca de aquel que es el autor de la fe también les falta la fe. Momentos especiales, si puedes creer. Todos nosotros pasamos por momentos donde nuestra fe es grande, que sentimos que si nos ponen un monte enfrente podemos decirle, quítate de aquí y vete hasta la mar. Se hace. Pero otras ocasiones que sentimos que si nos sale un ratón, hasta un ratón nos asusta. Nuestra fe está pálida, está empolvada, no tenemos nada de fe. Pero igual, cuando tenemos mucha fe, Dios sigue siendo igual de bueno y igual de poderoso. Cuando no tenemos nada de fe, Dios sigue siendo bueno y sigue siendo igual de poderoso. Dale un aplauso al Dios Todopoderoso. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Si puedes creer, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Si esto es necesario para que mi hijo se sane, creo. Pero si mi creer no es suficiente, ayuda a mi incredulidad, auméntame la fe. La fe necesita incentivarse, necesita motivarse, necesita apoyo, necesita un empujón. La Nueva Versión Internacional dice, ¿cómo
que sí puedo. Para el que cree todo le es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayuda mi poca fe. Le trajeron a los discípulos del Señor Jesucristo un muchacho sordo, mudo, que crujía los dientes y que echaba espumarajo en ciertos momentos. Y esto es muy interesante. El suceso es dramático. El muchacho se estaba secando en vida. No oía, no hablaba, y de repente le venía una fuerza, así de flaco, esquelético como estaba, le venía una fuerza sobrenatural, donde el papá no lo podía detener y donde se revolcaba como una fiera salvaje, y donde empezaba a rechinar los dientes, sus rechinidos de los dientes se escuchaba, y luego empezaba a arrojar espumarajo, y después de que pasaba aquel suceso, el muchacho se quedaba extenuado, acotado, débil, y no sabía qué tenía. Pero por ahí alguien le dijo: está Jesús de Nazaret. Sanó un leproso. Está Jesús de Nazaret. Le puso lodo a los ojos del ciego y lo mandó a que se lavara, y está viendo. Está Jesús de Nazaret, que sanó a un muerto cuando lo llevaban al camino, y la fe de aquel padre empieza a activarse, empieza a despertarse, y trae un día ese muchacho esquelético, secándose, y el muchacho presenta resistencia. No el muchacho estaba sordo, estaba mudo, pero el demonio que estaba dentro del muchacho sabía a dónde le llevaba su padre. Le debió haber dado una azotada antes de que lo sacara de la casa, le debió haber dado una estrujada que lo dejó extenuado, lo dejó consumido, y fue entonces cuando el demonio le dejó y el padre lo puede llevar. Y cuando llega preguntando: ¿dónde está el Cristo?, le informaron: no sabemos, pero los que le siguen, ahí están, sus discípulos. Y lo llevan con los discípulos. Y en cuanto llega el papá con los discípulos, con ese muchacho seco, estropeado, el padre sufriendo toda una vida por ver lo que le pasa a su hijo, y lo trae con los discípulos, les dice: traigo este muchacho que está sordo y que está mudo, y de repente lo azota una enfermedad rara, donde rechina los dientes y echa espumarajo, y se está acabando mi muchacho. Quiero que me ayuden. Me dijeron que el Cristo al que ustedes siguen lo puede ayudar y tiene la respuesta. ¿Pueden hacer ustedes algo? Ah, sí, dijeron. Nosotros oramos. Nosotros ya hemos orado, y los demonios se van en el nombre de Jesús. Y empezaron a orar por el muchacho, y el muchacho seguía endemoniado. Y siguieron orando por el muchacho, y el muchacho siguió endemoniado, siguió poseído. 1974, 1977 me tocó estar en la escuela bíblica, Instituto Bíblico Betsaida, en Durango. Y cuando nosotros estábamos en primer año, se llevó a hacer una campaña al exobispo Felipe Aguirre, un obispo de la Iglesia Católica, convertido al Evangelio, un predicador del Evangelio. Y déjenme decirle que predicaba, su estilo de predicación, en como fue educado y fue mentoreado, como mentorean o capacitan a los sacerdotes, su estilo no lo cambió. Él pareciese que estuviera platicando, pero tenía una autoridad y una unción el hombre. Y en esa campaña que dio, él desde que empezó, el lunes dijo: el miércoles voy a orar por los enfermos. Será un día especial, pero voy a orar por los enfermos que están poseídos. Voy a orar por los enfermos que tienen una brujería puesta en su cuerpo. Voy a orar por los enfermos que el diablo tiene control en sus vidas y en sus casas. Y esa fue la declaración. Y entre algunas de las personas que pasó la señora María Luisa, mujer a la que nosotros conocíamos, mujer con la que nosotros como estudiantes habíamos luchado horas y horas para echarle fuera el demonio, y el demonio no se iba. Pero llegaba el director, y el director nada más nos decía: quítense un rato.
y se le quedaba viendo, y luego el director iba y le hablaba al demonio, y la mujer quedaba libre, pero se volvía a posesionar. Y yo le pregunté un día al hermano Carrasco, ¿por qué no ha sido libre totalmente? Y dice el hermano Carrasco, algo en ella o algo en su familia está mal, y ellos mismos le abren la puerta para que el demonio vuelva. Es cuestión de el pastorado. El pastor debe profundizarse en aquello. Pero yo recuerdo que nosotros como estudiantes, el demonio hacía lo que quería con nosotros, dábamos las horas. Y cuando el director llegaba de sus compromisos donde andaba, o de las actividades que él tenía que hacer en su agenda, se daba cuenta que los alumnos estábamos orando por María Luisa, y que teníamos 1 hora, 2 horas orando por ella, y María Luisa seguía endemoniada. El director llegaba y nos decía, háganse a un lado, dejen que le dé el aire. Y pues era la estrategia de él. Y en cuanto nos hacíamos a un lado, al rato se acercaba y le ordenaba al demonio que saliera, y el demonio era libre. Y en esa ocasión, cuando el hermano Felipe anunció que iba a orar por los enfermos, pasaron, dijo, ok, hasta aquí, yo no quiero esta clase de enfermos, quiero que pasen las personas que tienen problema con posesión demoníaca. Y yo recuerdo, yo nunca había visto, me tocó orar por María Luisa algunas ocasiones, pero María Luisa se viene desde atrás, por el pasillo del templo, que era un solo pasillo. Y cuando María Luisa venía rumbo al evangelista, que predicaba siempre tranquilito, bien pausado, bien lento, no tenía estilo evangelista, tenía todavía el estilo de sacerdote, pero una autoridad y una unción. Dice, quiero que pase a alguien que ha tenido problemas con el diablo. Dice, viene María Luisa, y cuando viene por el pasillo, sacaba la lengua del tamaño del micrófono. Haga cuenta que es la lengua, así la sacaba, y empezó a rugir y empezó a gritar la mujer. No alcanzó a llegar al hermano Felipe Aguirre, porque desde donde estaba le dijo, te ordeno, Satanás, que la sueltes en este momento y nunca más vuelvas a ella. Y la mujer fue azotada al suelo, pero quedó libre. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Los discípulos estuvieron batallando con un muchacho posesionado y no pudieron hacer nada. El caso era dramático, el caso era triste. El padre estaba preocupado. El padre sentía un dolor inexplicable. El padre se estaba muriendo junto con el muchacho. Satanás estaba matando al muchacho en vida. Lo puso sordo y lo puso mudo. Y Jesucristo preguntó, ¿desde cuánto tiempo hace que le sucede esto? No porque Jesús no supiera. Jesús solamente quería confirmarle cuando llegó Jesús, porque llega Jesús en el momento y le dice el papá, traje mi muchacho enfermo, no sé qué tiene, y no han podido tus discípulos curarlo. Míralo, cómo arroja espumarajo, ve cómo cruje los dientes. Y Jesucristo, delante de toda la multitud, porque dice el evangelio que en ese momento que se presentó Jesús, lo azotó el demonio con más rabia, con más coraje. El muchacho se revolcaba, gritaba, aventaba más espumarago que de costumbre, como el diablo queriendo asustar a Jesucristo. Porque el diablo, cuando sabe que llega alguien que tiene la gracia de Dios, alguien que tiene la autoridad de Dios, alguien que tiene la unción de Dios, el diablo va a hacer sus aspavientos. Le dicen por ahí algunas ocasiones patadas de ahogado, va a hacer sus panchitos para tratar de asustarte, pero es que él sabe que ya se va y que es lo último que le queda. Entonces esa ocasión azotó al enfermo como nunca cuando vio a Jesucristo. Y Jesucristo, en lugar de decirle al demonio, ya déjalo en paz, déjalo, te lo estás acabando, se dirige con el Padre y le dice, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Y la respuesta de Jesús, desde su niñez. ¿Qué pasó? ¿Quién se descuidó? ¿El papá o el muchacho? Desde su niñez. La Biblia es muy contundente y es muy clara. Para los que tienen dioses ajenos, dioses extraños, que no es Jehová, porque la Biblia dice que hay un solo Dios, Jehová Dios, un solo Dios verdadero, solo hay uno. Y quien tiene dioses ajenos, dice la Biblia que para esas personas hay sentencias así contundentes. Dice que la maldición de los que adoran imágenes, a santos o a ídolos, y que la Biblia dice que detrás de los ídolos o de las imágenes, por eso la gente a veces dice que reciben milagros, está Satanás, están los demonios. Los que no adoraron, dice, a los demonios, a las imágenes de piedra, de madera. Así dice la palabra del Señor, está ahí de una forma muy contundente. Yo no sé qué pasó, pero dice la Biblia
que esa maldición alcanza hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Cuando usted ve hoy Discovery, o cuando ve usted hoy algunos canales así de información y que presentan esa clase de estudios, acaban de presentar una clase de estudios que a los genes alcanzan contundentemente hasta la cuarta generación, y en la cuarta generación se empiezan a perder. La Biblia siempre habla de la cuarta generación, y las maldiciones alcanzan hasta la cuarta generación. Pero cuando alguien viene a Cristo y una familia viene a Cristo, esa maldición, en el momento que la persona se entrega a Cristo, y en el momento que Cristo lo perdona, y en el momento que Cristo lo salva, esa maldición se rompe. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Se acaba, porque llegó la bendición de lo alto y se rompe. Y no necesitas ir a encuentros, todo es que tú le entregues y le rindas tu vida al Señor. Se acaba la maldición y se rompe ahí. Yo no sé qué pasó, pero el muchacho desde su niñez, esto Jesús no es porque no lo supiera, quiere enseñarles al pueblo quién es Jesús, lo que hace la fe y lo que hace el poder de Jesús combinado con la fe. ¿Desde cuándo? Para enseñar que el caso era crónico y el demonio azotándolo con más coraje que nunca. Para enseñar que el caso era extremo. Lo traje a tus discípulos y ellos no le pudieron hacer nada. ¿Está sordo? ¿Está mudo? Por mucho tiempo se habló de las personas que no hablan, se les dijo sordomudos, pero simple y sencillamente hoy los que estudian casos especiales se dice que simple y sencillamente son mudos. Hay un hermano aquí de la iglesia que no está aquí, y un día va por la calle y viene, en cuanto se paró en el semáforo, viene alguien repartiendo tarjetitas y decía: soy sordomudo. Entonces reparte las tarjetitas y luego se regresó, y cuando regresa ya el hermano estaba haciendo como que sacaba algo del dinero y le dice: así es de que tú no oyes nada, nada. Y le dice al otro: nada. Ya no le dio el dinero porque sabía que era una mentira lo del papelito. Pero en esta ocasión dice: ¿está sordo? ¿Está mudo? El muchacho. Los demonios lo tenían sordo y mudo, pero los demonios que estaban dentro del muchacho sí ven. Entonces Jesucristo, después de que le dice y les confirma que el caso es extremo y es crónico desde su niñez, va con el muchacho y le dice: demonio, suéltalo. Y en el momento lo azotó el demonio más, pero en el momento el muchacho quedó libre. Y el muchacho, cuando se levanta, está libre del demonio, ya oye y empieza a hablar. Fue libre en ese momento. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Dios es grande, Dios es poderoso, y la Biblia es contundente. La Biblia enseña en el Evangelio de San Lucas, cuando Jesús comisionó a los 70, para los que estamos en Cristo, que somos nuevas criaturas y que vamos a evangelizar. Cuando comisionó a los 70, les dijo: he aquí, les doy poder sobre serpientes y escorpiones, para que pisoteen los serpientes y los escorpiones, y sobre toda fuerza del mal les doy poder, y nada les dañará. Y Pablo dijo: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros, por nuestra fuerza, no echaríamos a un demonio fuera, pero si nosotros echamos un demonio fuera, es por el poder de Cristo Jesús que está en nosotros. Bendito el nombre del Señor para siempre. Si puedes creer, hermano, todos nosotros, en un avivamiento, en un momento del mover de Dios tan fuerte como este o más fuerte, tenemos la fe en su máxima escala, al 10, que es el tope. Ahí está nuestra fe. Pero si nosotros no leemos la palabra y no oramos, nuestra fe se debilita y va bajando en su escala a 9, a 8, a 7, a 6, a 5, a 4, a 3, a 2. Es probable que algunos vengan 1, o es probable que alguien venga en .015 o que venga en .05, porque la fe se va cultivando a medida que nosotros leemos la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra. La fe viene por el leer, y el leer la palabra. Bendito el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes una cosa?
Dios está en el tercer cielo, ahí tiene su trono, pero la Biblia dice que aunque esté en el tercer cielo, está en todo lugar, y la Biblia dice que es omnipresente, y la Biblia enseña que no hay otro Dios como nuestro Dios, es el único. Se dice en el hebreo y en el griego que Dios es el único que tiene esa capacidad de ex nihilo, de crear de la nada, hizo todo de la nada, y Dios es poderoso, y nuestra fe aumenta cuando leemos la palabra. Se va diluyendo cuando dejamos de leer la palabra. Nuestra fe aumenta cuando escuchamos la palabra. Se va diluyendo o va bajando cuando dejamos de escuchar la palabra. Nuestra fe aumenta cuando hay un avivamiento. Tenemos mucha fe, pero nuestra fe se puede acabar en un momento. Cuando viene la dificultad, cuando se acaba el trabajo, cuando se acaba la salud, cuando se declara que hay una enfermedad incurable, la fe se puede acabar totalmente. El diálogo es interesante. Al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, le dije el Señor, al que cree, todo le es posible. Pero el hombre es franco. Dice, si ese es el requisito para que mi hijo se sane, creo. Pero si ese es el requisito para que mi hijo se sane, te tengo que ser sincero, yo no creo al 100%, ni al 10%, no estoy en el 10%. Está más abajo, está muy abajo. Mi fe es poca. En esa parte, lo poquito que yo tengo, y con tu poder, ayuda a mi incredulidad. Pero que esto no evite que mi hijo se sane. Yo me estoy muriendo al ver a mi hijo que se está consumiendo y que el demonio lo está matando. Y todo fue que Jesús enfocara sus ojos en el muchacho, que pusiera sus reflectores en el muchacho. Y aparte de poner sus reflectores en el muchacho, todo fue que Jesús abriera su boca y no le habló al muchacho, le habló al demonio que estaba dentro de él, le habló a los demonios que estaban dentro de él, que lo pusieron sordo y que lo pusieron mudo. Oye, yo sé que me estás escuchando, le dijo Jesús, sal fuera. El muchacho no oía, pero el demonio sí oía. Sal fuera, vete, se acabó tu tiempo. Y fíjese lo que le dice Jesús. Y sabes una cosa, no vuelvas más. Cuando Jesucristo hace un milagro, lo hace completo. No vuelves más. Yo no entendía por qué el demonio se volvió a meter en María Luisa. Y el hermano Carrasco me contestó. Dice, es trabajo del pastor. El pastor tiene que hacer algo. Alguien le está abriendo las puertas. Pero en esta ocasión Jesús le dijo, si ellos te abren las puertas, yo no te las abro. Las puertas están cerradas. Nunca más vas a atormentar a este muchacho. Hoy ha venido la salvación. Hoy él queda libre. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. ¡Oh, gloria a Dios! Precioso es el Señor. ¡Qué maravilloso es Dios! Esa fe, ese legado que Dios le ha dado a sus hijos, es para usted, es para mí. La fe salvadora se dice que es la fe pistis. Así se define. La fe salvadora que viene del griego fe pistis, donde cae la convicción que tú eres pecador y que debes confesarle tus pecados al Señor y que debes recibir a Jesús en tu corazón para que te salves. Esa es la fe pistis. Pero esto va más allá. Es el don de fe. Es creer que hay un Dios en el cielo que tiene el control de todas las cosas aquí en la tierra. Es creer que hay un Dios en el cielo que tiene todo el poder sobre las fuerzas malignas. Mire, en esta vida hay satanistas que están luchando y pugnando por la maldad. Y el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero hay iglesias que tienen al Cristo redimido, al Cristo que derrotó a Satanás en la cruz del Calvario y lo aplastó y lo derrotó cuando resucitó y cuando ascendió a la diestra de Dios. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Y Satanás sabe que su tiempo está contado. Sea bendito el nombre del Señor. Si puedes creer, le invito para que escuche. ¿Cuál es el segundo aspecto especial en este tema de la frase si puedes creer? Número 2, la fe tiene límites. Permítame decirlo de otra forma. No existe la fe sin límites. Marcos capítulo 6, verso 5 y verso 6.
Búsquelo en su Biblia y lo van a poner en la pantalla para que vea que no existe la fe sin límites, que la fe tiene límites. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Evangelio de San Marcos, el capítulo 6, verso 5 y verso 6. Y no pudo hacer allí algunas maravillas. Solamente sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Verso 6. Y estaban maravillados, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y rodeaba las aldeas de alrededor, enseñándoles. Este es un momento súper especial. Está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, para quien no hay nada imposible, para quien Él tiene todas las cosas bajo su control. Él tiene todo el poder, pero en esta ocasión, aquí a la luz de este pasaje, encontramos que la fe tiene límites, que no existe fe sin límites, y la Biblia lo dice así, palpablemente, y no pudo hacer ahí ningún milagro. Reina Valera 60 dice, y no pudo ahí hacer ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo las manos sobre ellos. Y estaban asombrados, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Vea cómo aquí en esta ocasión el evangelista San Marcos separa dos aspectos en la vida poderosa de Jesús: milagros y sanar. Son dos aspectos. Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, así palpablemente dice que a uno dio dones de sanidades y dice que a otro operación de milagros. No se confunda. A veces los términos teológicos que maneja el evangelista, que manejamos siempre nosotros, pensamos que todo es milagros. No, la sanidad está enfocada en los cuerpos. Aunque si alguien tiene amputada una pierna de su rodilla o un pie de su rodilla hacia abajo, y de repente viene un evangelista y esa persona pasa, y el Señor, que es el único que tiene ex nihilo, crear de la nada, inmediatamente, y no es una prótesis, le pone una pierna tal y como es, eso va más allá de sanidad, eso es un milagro. Pero aquí en esta ocasión la Biblia dice que la fe tiene límites, que no existe fe sin límites. Aún para Dios, el hombre le pone límites al poder de Dios por la causa de la incredulidad o por cuestión de la fe. Dice que no hubo milagros, ningún milagro. Dice, pero sí sanó a unos cuantos. Y dice en esta ocasión el Evangelio de Marcos que la estrategia que Jesús utilizó es que pasó por donde estaban, los seleccionó, no con todos. Dice que puso las manos sobre ellos. Eso dice la palabra del Señor. No con todos, unos cuantos. Y la estrategia que el Señor Jesús utiliza entonces en esta ocasión es que pone la mano sobre ellos. Y esos que fueron tocados por las manos benditas del deseado de todos los pueblos, de Jesús, el Hijo de Dios, esas personas fueron sanas. Pero Jesús sabía por quiénes. Los demás, todos se quedaron enfermos. Kathryn Kuhlman, la mujer que Dios ungió y escogió para ser la pregonera de un avivamiento de sanidad divina. Y dice Kathryn Kuhlman que ella sabía cuándo orar por los enfermos. Dice, pero una ocasión equivoqué el método. Era una cruzada y yo no esperé el momento en el que Dios me diera la luz verde ni que me diera el método. Y era una cruzada y ordené que se formaran todos los que estaban enfermos y hizo filas de diferentes enfermedades, pero se sanaron muy pocos. Y dice Kathryn Kuhlman que esa noche llegó resentida con el Señor y le reclamó: tú me dijiste que me habías capacitado con el don de sanidad divina, con el don de sanidades, y que ibas a sanar a los enfermos, y se quedaron muchos enfermos. ¿Por qué? Y Dios le dijo: yo no te dije que los formaras. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Desde entonces se dice que Kathryn Kuhlman poco estaba en el escenario, y se presentaba en el escenario cuando el grupo de alabanza estaba ministrando y estaba tocando. Ella se mantenía atrás, en algún cuarto, en algún anexo o abajo de la plataforma, siempre orando. Pero cuando el Espíritu Santo le venía y le decía: ahora, y en ese momento Kathryn Kuhlman mandaba a uno de sus asistentes: dile a los músicos que es ahora. Y en cuanto Kathryn Kuhlman decía ahora, y en cuanto se paraban los músicos, a media canción paraban. Y en cuanto se paraba, la gracia
de Dios, la autoridad, la unción de Dios estaba en ella, y el auditorio era controlado por una dimensión atmosférica del poder de Dios, y los enfermos, sin que Kathy Kuhlman pusiera las manos, empezaban a sanarse, porque el poder de Dios se derramaba. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Momentos donde el poder de Dios se derrama. Pero en esta ocasión Jesús visita Nazaret, su tierra. De Egipto llamé a mi ungido. Y en lugar de irse José y María a Galilea, se fue a Nazaret, porque también era el cumplimiento de una porción bíblica. Nazaret. Y fue a la sinagoga de ellos. Hay dos sucesos de Nazaret, o tres sucesos. Jesús, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, dice que el muchacho, Max Lucado dice que Jesús lo conocían todos los demás chavos del barrio, y lo conocían como el chavo del barrio o el muchacho del barrio. Pero dice el muchacho del barrio, de un momento a otro, impactó. Usted sabe que cuando Jesús fue a Caná de Galilea y la mujer, su mamá le dice, no hay vino, y le dice Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Un momento especial en la agenda de Dios. No ha llegado. Y cuando llegó el muchacho del barrio, dejó de ser aquel muchacho normal y ordinario, porque empezó a sanar los leprosos, porque empezó a darle vista a los ciegos, porque empezó a sanar a los endemoniados. Y el muchacho del barrio, de la noche a la mañana, se hizo famoso. Y un sábado llegó a la sinagoga. Y cuando llegó a la sinagoga, como el muchacho del barrio había sanado algunos enfermos, y hacía 400 años que el pueblo de Israel no escuchaba a un hombre ungido o a un profeta, entonces le tomaron respeto al muchacho del barrio. Y cuando el muchacho del barrio llega a la sinagoga, le dan el pergamino para que lo lea. Es el libro de Isaías, y empieza a desenvolver el pergamino. Y llega el momento que se detiene una parte en su mano derecha, una parte del rollo y la otra parte acá abajo, y empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, fue lo primero que dijo, para dar buenas nuevas a los quebrantados de corazón, libertar a los oprimidos por el diablo, sanar los enfermos. Y empezó, y cuando terminó de leer, dijo Jesús: hoy se cumple esta escritura en mi vida. Toma el pergamino y se lo entrega a los rabinos, y dice que los ojos de todos estaban sobre él. Y alguien dijo: ¿quién es este? Si es el muchacho del barrio. Y otro dijo: vamos a matarlo. Y lo sacaron, y ya llevan a Jesús a empujones. Herodes lo quiso matar cuando tenía 2 años. Y hoy, cuando se presenta en la sinagoga diciendo que está ungido, por eso está haciendo lo que está haciendo. Nazaret, los de su tierra no le creen, sacan empujones. Y se lo llevaron, lo iban a aventar en un despeñadero, porque Nazaret está arriba, en una costa. Y lo iban a aventar en el despeñadero. Pero cuando iban cerquitas del despeñadero, Jesús se regresa. Digo: con permiso. Y pasó en medio de ellos, y nadie lo tocó, porque no debería de morir así, y porque la unción del Espíritu Santo estaba en él. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Nadie lo detuvo, nadie lo tocó, nadie se arrojó a decirlo: deténganlo, abrácenlo, que no se vaya, que no se escape. Nadie pasó entre ellos, y nadie lo tocó, nadie lo detuvo, y nadie dijo nada, porque la unción del Espíritu Santo estaba en él. Cuando la unción del Espíritu Santo viene en las reuniones nuestras, toma el control de todas las cosas. Dale un aplauso al Señor. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. ¡Aleluya! Este es otro momento, no es el mismo del de Lucas. Fue a su tierra, y dice que se admiraban de la sabiduría que tenía. Y dice ahí Marcos que le reconocían por los milagros que había hecho. Pero hasta ahí. Y le dijeron: aquí no, aquí te conocemos, aquí sabemos cómo eres. Quiero invitarlo para que lea un suceso acerca de este momento especial. Vamos a leer el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versos 45 y 46. Los de Nazaret, la tierra de Jesús, la aldea o el barrio donde creció con los demás muchachos. Empezó a hacer milagros a los 30 años. No hizo milagros de niño como lo enseña la teología de la iglesia tradicional, que tomaba pajaritos de barro y se soltaban volando. No, Jesús empezó su ministerio y a hacer milagros cuando tenía 30 años.
Y cuando la madre le dijo, no hay vino, se acabó el vino, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dijo, todavía no llega mi momento, todavía no llega la hora. Pero aquí ya llegó el momento de Jesús. Nazaret, visita Nazaret después. ¡Qué valentía de Jesús! A mí me impresiona Jesús porque de Jesús sus contemporáneos le dijeron, sabemos que tú no te fías de los hombres y que no ves la apariencia del hombre, que tú alcanzas a ver a profundidad. Y vea lo que dice aquí. Después de eso, que lo quisieron aventar por el despeñadero, otra vez vuelve. Y dice la Biblia que la fe está limitada. No existe la fe sin límites. Dice, no pudo hacer milagros y solo sanó unos cuantos. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Verso 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve, ven y compruébalo. Escuché un predicador que dijo que en todos los pueblos hay un payaso y hay un loco y hay un poeta. Dice, en todos los pueblos. Y luego dijo ese predicador, y casi me dan ganas de pensar que en todas las iglesias más o menos hay lo mismo. Y como diciendo aquí en esta ocasión, ¿de Nazaret? ¿El Cristo? ¿Del que habló Moisés? ¿Del que hablaron los profetas? ¿De Nazaret me estás diciendo? ¿De ese pueblucho? ¿Puede salir algo de bueno? Ah, sí, pues es que cuando Dios pone su mano, y cuando Dios tiene un plan, y cuando Dios tiene un propósito, de ahí, donde creemos que no hay nada bueno, Dios se glorifica. Y donde se derrama el poder de Dios, Dios hace cosas extraordinarias. El muchacho del barrio, dice Max Lucado, de la noche a la mañana dejó de ser el muchacho ordinario y empezó a hacer milagros. Y fue a la sinagoga y lee, y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para libertar a los oprimidos, para liberar a los que están poseídos por el diablo. Y empezó a leer, y lo echaron, lo iban a despeñar. Volvió otra vez a su tierra. Algo sentía por los suyos, algo quería con los suyos, pero no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad. ¡Qué tremendo! No existe la fe sin límites. La fe tiene límites. La incredulidad del hombre. ¡Qué tremendo! Que usted y yo sabemos que en las alturas Dios se sienta en las alturas. Y si Dios tiene poder para sentarse en las alturas, pues también es omnipresente. Y si Dios está en todas partes, dicen los teólogos, es omnipotente. Y tiene todo el poder. Pero qué tremendo que la incredulidad del hombre limite el poder de Dios, le ponga límites al poder de Dios. La incredulidad del hombre se convierte en un obstáculo al que es todopoderoso, para que derrame su gloria y derrame su poder. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Por eso nosotros tenemos que decir, ayuda mi incredulidad. Quiero extraer algunas lecciones sobre este aspecto. El ministerio de un hombre ungido llega hasta donde hay prejuicios. De ahí en adelante no puede pasar. El pastorado del siervo de Dios es eficaz hasta donde no hay prejuicios. Los prejuicios vienen porque alguien puede envenenarte o dañarte en contra de un siervo. Y ya si estás envenenado o prejuiciado contra un siervo, hasta ahí funciona el pastorado del siervo. De ahí en adelante el siervo no puede hacer nada. El liderazgo de un hombre o de un líder tiene influencia hasta donde no hay prejuicios. Sí, porque John Maxwell dice que el liderazgo es influencia. Entonces el liderazgo de un hombre, de un líder, tiene influencia o es con resultados hasta donde no hay prejuicios. Ya cuando alguien se prejuicia, malo. Me tocó estar porque me pidieron que estuviera como testigo, y mal el momento cuando me pidieron, de dos grandes hombres de Dios que habían tenido dificultades. Fueron grandes hombres de Dios, fueron muy amigos, pero terminaron separados y terminaron distanciados. Y cuando empezaron a sacar los detalles que habían sucedido, uno de ellos simple y sencillamente dijo: es que yo ya estoy prejuiciado contra usted y yo ya no le creo nada.
Para mí fue muy triste eso. Yo hubiera agradecido que no me hubieran llevado como testigo de ese suceso. Es que yo estoy prejuiciado contra usted y yo ya no creo nada de usted. Pero el hombre sobre el que se dijo eso seguía siendo un gran hombre, seguía siendo un siervo de Dios, seguía siendo un excelente predicador, sigue siendo un excelente siervo, sigue siendo un excelente pastor. Pero alguien estaba prejuiciado y dijo, y ya no creo nada de usted. Terrible. Su gente de Nazaret no creían en él. Y fíjese, el lenguaje sarcástico, despótico que utilizaron contra Jesús. No es este, Marcos dice, ¿no es este el carpintero? Pues este que se mantenía lleno de aserrín y con el cepillo ahí, que se ganaba la tortilla diaria ahí cepillando las tablas con su papá. Este carpintero, ¿qué nos puede enseñar? Así dice Marcos, ¿no es este el carpintero? Pues ¿de dónde acá? Con sabiduría y con unción para hacer milagros, ¿de dónde? Y Mateo dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Y fíjese el lenguaje que agregan ahí. No es su madre María. A María la consideraban como una mujer fornicaria. No es su madre María. ¿De dónde? Es el hijo de fornicación. ¿De dónde tiene tanta unción y tanto poder para hacer los milagros que quiere hacer entre nosotros? No. No están sus hermanos. Y lea con cuidado esa parte ahí del Evangelio. No están sus hermanos y los menciona. Y no están sus hermanas. Y alguien me puede decir, pastor, no tenía hermanas. Nada más se dan los nombres de los hermanos de Jesús. No tenía hermanas. No, sí tenía hermanas. No se dan los nombres, dicen los exégetas, porque no estaban casadas ahí. Se casaron y se fueron de Nazaret. Y no se dan los nombres, porque la mujer en el oriente, en usos y costumbres, tenía un lugar muy secundario. Pocas mujeres se mencionan en las Sagradas Escrituras sus nombres, pocas. Por eso no se dan. Pero Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas. ¿De dónde? Si es el hijo del carpintero, si es el carpintero, es el que se mantenía lleno de aserrín, oliendo madera, lleno de sudor por el cepillo. ¿De dónde? Bueno, pues es que cuando el hombre se prejuicia y ve las cosas humanamente, ¿de dónde? Pero cuando Dios está en ellos y cuando Dios pone los reflectores en ellos, qué interesante, qué maravilloso. Sus contemporáneos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué terrible, qué tremendo, qué impactante. A los suyos vino y entre los suyos no hubo milagros, no hubo sanidades. Qué terrible, qué impactante es esto. Acabo de escuchar a un consiervo que es amigo de un servidor. Él es un máster en liderazgo y teología y está haciendo su doctorado. Y me compartió algo que me impactó y me sacudió. Dice, Estados Unidos acaba de hacer una encuesta sobre los trabajos más desgastantes, más difíciles que hay y que consumen más a la persona. Número 1, el gobernador de un estado. Número 2, el director de un hospital. Número 3, el director de una universidad. Número 4, el director de una empresa. Número 5, el pastor. Estados Unidos acaba de hacer esa encuesta. Discovery Channel acaba de sacar un programa que el pastor es uno de los trabajos más difíciles. ¿Por qué? Porque siempre están en los reflectores. Por todo. De noche y de día critican al pastor por todo. Cuando vivía en la pobreza lo critican, cuando vive más o menos lo critican, cuando vive bien lo critican, por todo. Siempre están los reflectores. Dice, es el trabajo más desgastante. Es el trabajo más terrible. El hermano Armando Rubio está yendo a checarse muy seguido porque trae problemas con su salud. Y dice que un día, mientras lo checaba el médico, tenía un pasante de medicina. Y ya le dice al pasante de medicina, ¿sabes quién es el señor? Es el hombre que tiene el trabajo más difícil. Discovery lo acaba de sacar y acaba de decir, es el trabajo más difícil. ¿No sabes en qué trabaja el señor? Y le dijo al pasante de medicina, no. Le dijo, es pastor. Los reflectores de su pueblo, de su gente, estaban en contra. Los reflectores de los fariseos y los saduceos. Los fariseos y los saduceos, permítame la expresión coloquial y grotesca que voy a utilizar, no se podían llevar. Había disparidades, había discrepancia, había discusiones fuertes entre ellos. Pero cuando aparece Jesús, los fariseos y los saduceos se unieron como los perros cuando no se pueden llevar bien.
como si fueran siguiendo una liebre. Se unieron, hicieron abogados sus diferencias para cazarlo y seguirlo y ponerle trampas. Los reflectores de todos estaban sobre ellos, pero lo más terrible, los reflectores del diablo y los demonios estaban sobre Jesús. Pero Jesús, le gustara a la gente o no le gustara a los demonios o no le gustara, es el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, es el ungido. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. A Él sea la gloria por siempre. Si puedes creer, la fe tiene límites, tiene obstáculos. Oh, bendito Dios. Quiero que lea conmigo Libro de los Hebreos. Hay un aspecto más de la fe. La fe tiene obstáculos. No existe la fe sin límites. La fe tiene límites. No solamente la incredulidad. Sobre ello está la soberanía del Dios Todopoderoso. Libro de los Hebreos, capítulo 11, versos 34 en delante. Fíjese lo que hicieron los hombres por la fe. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejores resultados. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cavernas, y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. A esto se le nombra actos de la soberanía de Dios. Dios a muchos les contesta, a otros no les contesta. Dice la Biblia que eran hombres ungidos, eran pregoneros del Evangelio, eran predicadores del Evangelio. Fueron perseguidos, dice, aserrados, matados a pedradas, devorados por las fieras, dice la Biblia, así lo enseña. Y si todos estos, aunque pidieron que Dios los cuidara y los guardara y hiciera milagros y los librara de las manos del enemigo, dice la Biblia, no alcanzaron lo prometido. Pero fueron los héroes de la fe los que hicieron hazañas. Porque por cada uno de ellos que moría, sin ser guardado y sin ser librado, las almas se convertían al ver la fe. Gil Cordero narra de una familia completa, el pastor, su esposa y sus hijos. ¿Qué culpa tenían sus hijos? Y cuando los condenan y los procesan, y que Dios guardó silencio, cuando los llevan a la hoguera, dice Gil Cordero que el papá en un lado, la mamá en otro lado, y los hijos en medio, tomados de la mano, y cantando la alabanza en presencia estar de Cristo. Cara a cara espero verle, alabando al Señor, en victoria, muriendo en bendición, con convicción. Si me permite la expresión, no se acobardaron, no se achicopalaron. La fe que tenían era grande. Dios estaba guardando silencio. Va el papá que es pastor, que es predicador del Evangelio, va la mamá, y van los niños, los inocentes. ¿Qué culpa tenían? Pero el diablo estaba ensañado, dijo, también ellos, por ser hijos del pastor. Y van tomados de la mano, y van cantando una alabanza de júbilo, de triunfo al Señor, porque van a ver a su Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. La fe tiene límites, pero que los límites que tenga nunca sea por nuestra incredulidad. Que los límites que tenga es porque Él guarda silencio. Pero decirle al Señor, aunque guarde silencio y aunque no entienda mucho de tu silencio, nunca te voy a dejar y siempre te voy a amar y siempre te voy a servir. Lo mejor que me ha sucedido
es cuando derramas tu bendición y tu presencia, y mis ojos parecen fuentes de aguas, y empiezo yo a llorar porque no contengo lo que pasa y lo que siento de tu gracia, de tu presencia, de tu unción. Ah, bendito el nombre de Cristo Jesús. Si puedes creer. Los músicos quieren pasar, quieren ayudarnos con esa alabanza.